docentes. Esta es la última de iniciar parciales, así que esperamos que aprovechen bastante. Es una exposición sobre ley de gases, transporte de gases y relación ventilación-perfusión a cargo de Ana Loaiza. Ella es docente de Wellness Corporation y bueno, también es de la USIL, así que estoy muy agradecida con ella también por aceptar la invitación. Y bueno, vamos a comenzar con la exposición. Ya creo que ya eres coanfitrión, igual a la otra parte también. Y ya, creo que ya podríamos comenzar. Okay, mm, ya, ahora sí. Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Ana. Es un placer para mí estar aquí para poder dar esta ponencia. Y nada, agradecer, ¿no? En este caso, eh, la SICEM, en este caso de la UPC, y también a Wellness por darme la oportunidad de estar aquí y a ustedes. Espero que puedan aprovechar esa ponencia y que también les guste. Voy a proceder a compartir el PPT. ¿Me confirman si me escuchan? Porque como he estado con otro dispositivo, por favor. Se escucha bien. Ok, gracias. Ok, ¿me confirman si se ve? Chicos, ¿se puede ver? Sí, Ok, gracias. Ok, bueno, vamos a comenzar en este caso con el sistema respiratorio. Es un resumen, pero vamos a abordar principalmente el tema de ley de gases, transporte de gases, ventilación y perfusión. ¿Ok? Entonces, respecto a esto, la ley de gases. Debemos de entender que el aire atmosférico vamos a encontrar principalmente cuatro tipos de gases: el nitrógeno, el oxígeno, el argón, el dióxido de carbono. Entre todos estos, el más importante es el oxígeno, porque si bien no es el más grande, por así decirlo,
no está en una mayor proporción en el aire atmosférico, pero tiene gran importancia en la fisiología, en este caso respiratoria. A cambio, el nitrógeno en este caso no se metaboliza en nuestro cuerpo, así que no tiene en cierto punto relevancia en la fisiología respiratoria, pero vamos a ver dónde podemos encontrar en este caso el nitrógeno más adelante. Así que, bueno, comenzaremos por el hecho de que los gases vamos a encontrarlo en formas de moléculas de gas disueltas en el aire y esas van a tener una energía cinética, que es el movimiento que van a tener por sí, porque no son estáticas. Ahora, esta energía cinética es importante porque digamos que va a ser el motor para la difusión. La difusión va a ser principal porque es el movimiento eh, que van a dar los gases de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Ahora, si bien ese es el fundamento de la difusión, es principal esta energía cinética para que se pueda dar la difusión. Ahora, debemos también entender que el aire es la presión que recae de por sí en nuestro cuerpo, o sea, hacia la superficie, ¿verdad? Entonces, siguiendo con, a ver, vamos a ver aquí, ya ahora sí, el gráfico que pueden ver en la parte de la derecha, vamos a hablar principalmente que al comienzo el aire atmosférico va a tener una proporción, en este caso, de 21%, si lo redondeamos, de oxígeno y de dióxido, su porcentaje va a ser insignificante. Ahora, el aire inspirado, bueno, el aire atmosférico, como podemos ver, va a estar fuera de lo porcentual, ya en absoluto, en 159, el oxígeno. El CO2 va a estar en 0,4. Y más abajo podemos ver también el agua y el total, ¿verdad? Ahora, el agua es importante. ¿Por qué creen que es importante? Porque, como sabemos, el aire inspirado va a pasar por la nariz, la faringe, la tráquea, y en esos lugares van a ser humidificados y aparte van a ser calentados. Y lo que ven acá abajo es el porcentaje, bueno, es en absoluto, en número absoluto, la cantidad de vapor de agua que se va a añadir a estos gases. ¿Ok? Y esto va a ser muy importante porque tienen que tener en cuenta, como ya les dije, que el movimiento va a ser por difusión. Entonces, ¿qué pasa si estos, eh, ¿cómo decirlo? Estos números, o sea, esta cantidad, este eh, porcentaje de presión parcial, ya sea de oxígeno o de CO2, bueno, principalmente de oxígeno, es mayor al aire atmosférico o es igual. O sea, no habría esa difusión por los vasos sanguíneos, ¿verdad? Y tampoco tendría por qué quedarse ahí si fuera mayor, ¿verdad? De nuevo saldría el aire atmosférico. Entonces, al modificarlo, vamos a ver aquí, ya, ahora sí, vamos a ver que se va a disolver. Principalmente el oxígeno se va a disolver. De lo que estaba en 159 se va a disolver a más o menos 149. Esta es una tabla referencial, la verdad es que varía un poquito, pero este es más que nada el guideline. ¿Ok? Entonces, una vez que se humidifique, el aire va a llegar a los alvéolos, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar en los alvéolos? En los alvéolos va a salir el CO2, que son los residuos ya del metabolismo, y va a entrar el oxígeno. Entonces, pero antes que suceda esto, vamos a ver que estos dos gases en el alveolo van a interaccionar. Entonces, esa misma interacción, el estar en un mismo espacio, va a generar, en este caso, que de lo que era 149, el aire humidificado se diluye aún más, por así decirlo, a 104. 104, 100, vamos a verlo más adelante. Y bueno, al final el aire expirado eh, va a ser de 120 y el CO2 expirado va a ser de 27, ¿verdad?
Ya, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Ok. Vamos a ver si me olvido de algo. No. Ok, sigamos. Ahora vamos a la ley de los gases. A ver, la ley de Dalton habla más que nada de la presión parcial. Entonces, ¿qué nos dice? La presión total ejercida por las mezclas de gases de igual a la suma de las presiones, da igual a la suma de las presiones de cada uno de los componentes individuales. Un ejemplo de esto es lo que ya hemos visto, que cada presión parcial, en este caso de estos gases de nitrógeno, de oxígeno, de argón, de dióxido, la suma de todos ellos va a dar el aire atmosférico. Pero también podemos ver un ejemplo de cómo eso se ve afectado, sobre todo en altura, porque en altura el oxígeno va a disminuir, ¿verdad? Entonces la presión no va a ser, por así decirlo, la misma y se va a ver afectado en este caso como tal el aire atmosférico total, la presión de aire atmosférico total. Ahora, eh, la ley de Henry, ahora sí, la ley de Henry habla de la disolución de un gas en un líquido. ¿Y qué nos dice? La concentración del gas disuelto es igual a la constante de solubilidad por la presión parcial del gas. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que en teoría no tenía relevancia el nitrógeno? Porque si bien era abundante en el aire atmosférico, como tal no lo metabolizábamos como tal, ¿no? Pero ¿qué pasa en el Océano Profundo? No sé si han visto, pero hay una película, no, no es una película, es una serie de unos adolescentes que buscan tesoro. Y bueno, en busca de ese tesoro, ellos se sumergieron eh, muy profundo para buscar en un barco ese tesoro. ¿Y qué pasó? Que ellos se quedaron mucho tiempo ahí y ya no les quedó oxígeno. Y tuvieron que subir rápidamente a la superficie, ¿verdad? Entonces, al estar mucho tiempo ahí, tenemos que entender que el nitrógeno aumenta, o sea, hay una gran, abundante presión, en este caso, en el agua de nitrógeno. Entonces, a mayor presión, en este caso, parcial de este gas, que es el nitrógeno, va a haber mayor dilución de este gas bueno, en nuestro caso, en las arterias, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó con ellos? Que ellos subieron súper rápido y al final el subir súper rápido no le dio el tiempo a que pueda salir el nitrógeno y el nitrógeno entró. Pero como sabemos, nosotros no lo diluimos. No, o sea, no es que haya como tal una proteína como la hemoglobina que va, en este caso, a transportar el oxígeno o el dióxido, no lo hay. Entonces, lo que pasó fue que entró, generó burbujas y esas burbujas obstruyeron los vasos sanguíneos y al final tuvieron que ir a una cámara hiperbárica. Entonces, siguiendo con la siguiente ley, la ley de Boyle, eh, que también es conocida como la ley de los gases ideales, se enfoca en la relación entre la presión y el volumen. Otro ejemplo podría ser en el buceo, ¿verdad? Bueno, ¿qué va a pasar en el buceo? Bueno, en general, sabemos que hay una mayor presión, en este caso, en el agua, ¿verdad? En el mar, en general. Entonces, al haber una mayor presión, va a generar en los pulmones que haya menor volumen, ¿entienden? Y bueno, o sea, se va a estar más estrecho, en este caso, nuestros pulmones. ¿Hace alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí. Ok. Bueno, continuamos con los factores que influyen en la velocidad de difusión gaseosa a través de la membrana. Y dentro de estos factores, bueno, no dentro, sino parte que va a influir o habla más que nada de estos factores, es la ley de Fick. ¿Y qué nos dice la ley de Fick?
La ley de Fick habla de la velocidad de difusión. Va a ser igual a el área por la diferencia de presión y el grosor, entre el grosor de la membrana. Para así decirlo, podemos verlo de cierta forma como si todo el numerador fuera positivo y todo el denominador fuera negativo. ¿Entienden? En sentido en que la velocidad de difusión va a aumentar cuando aumente el área y también aumente la diferencia de presión, ¿verdad? Y cuando me refiero a la diferencia de presión, hablo el mismo hecho de que les comentaba que debía haber siempre un gradiente de concentración mayor, ¿verdad? En la atmósfera y uno menor una vez que entre los alvéolos. Entonces, referente al grosor de la membrana, mientras haya mayor grosor de la membrana, menor va a ser la velocidad de difusión o incluso la difusión, ¿no? Va a ser mucho más dificultoso que se genere este proceso. Un ejemplo de una enfermedad que genere el grosor de la membrana es en este caso de la fibrosis quística, ¿verdad? Y bueno, más que nada, la ley de Fick habla acerca de la difusión. Ahora ya llegamos al transporte de gases. Ok, en el transporte de gases cumple un rol súper importante la hemoglobina. En este caso, podemos ver a un costado, acá está, la estructura de la hemoglobina. En la hemoglobina vamos a tener tanto dos grupos de globinas, bueno, en adulto, la alfa y la beta en este caso. Y también vamos a ver que va a tener esos platitos, por así decirlo, que va a ser el grupo hemo. Y dentro del grupo hemo, esas bolitas así verdecitas, va a ser el hierro. Entonces, ¿por qué es importante? Porque la hemoglobina va a ser la proteína, en este caso fundamental, que va a transportar el oxígeno y también el dióxido de carbono. Entonces, ¿dónde se va a ir? Se va a unir el oxígeno, principalmente en el hierro. Y bueno, el dióxido de carbono en la parte amino de la hemoglobina. Ahora, es importante también conocer eso porque lo vamos a abordar en conjunto también con la ventilación y perfusión, así que hay que tenerlo en cuenta y repasarlo. La parte de circulación pulmonar. Lo vamos a ver más adelante, pero igual para repasarlo, tenemos que entender que si bien se denomina vena a lo que llega al corazón como tal, y se denomina arteria a lo que sale del corazón. Pero vamos a ver que de por sí las arterias siempre son reconocidas por el hecho de que llevan sangre oxigenada, ¿verdad? Y el tema de las venas van a llevar más que nada sangre desoxigenada. Sin embargo, en la circulación pulmonar, por así decirlo, vamos a ver que la arteria pulmonar va a llevar, en este caso, sangre desoxigenada y la vena pulmonar que va a llegar al corazón va, en este caso, a llevar sangre oxigenada, ¿verdad? Ya, ahora. em, también debemos entender dos tipos de formas en la que va a estar la hemoglobina, que es la desoxihemoglobina, que es cuando no va a estar unida al oxígeno y va a tener cierta forma el anillo de porfirina, que se la acaba. Está ahí. En el grupo hemo, ya, ese anillo de porfirina va a estar en forma de cuenco, o sea, así como si fuera un plato así hondo o algo así. En sentido en que va a estar en forma T, o sea, de tenso, o sea, va a estar en forma en la que no se podría unir de por sí el oxígeno. Y después tenemos la oxihemoglobina, que bueno, es igual el anillo de porfirina, pero en este caso va a estar en forma de placa, así va a estar recto, como para, en forma de R, que en este caso es relajado, como para que pueda unirse libremente, en este caso, a el oxígeno. Ahora, em, como podemos ver, hay una curva, es como en forma
en este caso, bueno, medio distorsionada, pero lo podemos ver como en forma de S, ¿verdad? Y tenemos por un lado la saturación de hemoglobina y en este caso la presión de oxígeno. Y vamos a ver que la presión de oxígeno en tejido va a estar por la parte, bueno, esa es la presión de oxígeno en tejido. Ya, bueno, la presión de oxígeno en tejido se va a dar principalmente cuando se va a reducir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces, ¿qué va a generar eso? Que va a facilitar la descarga, en este caso, de oxígeno a los tejidos. A ver, vamos a graficar un poquito ya. Bueno, imaginemos que aquí está, uy, no, a ver, un minutito, ahora sí. Ya, imaginemos que en este caso, aparte de aquí, vamos a tener un vaso sanguíneo, ¿verdad? Aquí va a estar el trocito, acá está la mina. Y bueno, el punto es que, ¿por qué lo diferenciamos así? Desviación a la derecha, desviación a la izquierda. Porque en la desviación a la derecha va a reducir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y va a facilitar la descarga de oxígeno a los tejidos, ¿verdad? Pero ahí van a intervenir ciertos factores, como la temperatura, el dióxido de carbono, la protonación y el 2,3-difosfoglicerato. Porque estos se van a unir, bueno, la temperatura no, pero el dióxido de carbono, los protones, el 2,3 difosfoglicerato se van a unir a la hemoglobina generando que descargue el oxígeno, ¿verdad? Acá tenemos a la hemoglobina, vamos a simular que esa es la hemoglobina, ¿ok? Acá tenemos el oxígeno, ¿verdad? Pero una vez que estos traten de ingresar, van a liberar hacia los tejidos. ¿Y esto es bueno o es malo? O sea, entiendo que a veces cuando oímos salir la palabra dióxido de carbono siempre es como que es malo. Todo lo que tiene que ver con dióxido de carbono es malo. O al menos yo pensaba eso cuando estaba llevando el curso de respiratorio. Y por eso es que me confundía mucho porque tendemos a malinterpretar ciertas cosas, ¿no? No hay malo o bueno aquí, sino es el hecho de que cada cosa va a cumplir su función y en este caso el CO2, bueno, el dióxido de carbono se va a unir o también otros factores se van a unir para generar que el oxígeno salga, ¿verdad? Y pueda en este caso generar la respiración celular, que es muy importante. Y también vamos a ver por otro lado que el CO2 también va a salir de los tejidos, ¿verdad? Como desecho del metabolismo. Vamos a ponernos aquí. Ya. Entonces, y respecto a la desviación a la izquierda, va a tender a tendrá más afinidad, bueno, va a aumentar la afinidad en este caso de la hemoglobina de por sí el oxígeno, ¿verdad? Y eso, en ese caso también va a ayudar la temperatura, el monóxido de carbono y también el 2,3-difosforilato. Y bueno, más adelante ahorita vamos a ver cómo es que ayuda. Un ejemplo de esto, el ejercicio. Ya, para recordar y tener en cuenta esto, eh, digamos que la desviación a la izquierda se va a dar más que nada, aquí está, ¿verdad? La desviación a la izquierda se va a dar más que nada en los pulmones, ¿verdad? Acá está, en los pulmones. Y la desviación a la derecha se va a dar más que nada en los tejidos, ¿ok? No es que uno se dé en patología, otro se dé en casos normales, sino ambos van a funcionar en diferentes partes. Y vamos a ver que eso se va a relacionar, en este caso, con el efecto Bohr y el efecto Haldane. ¿Ok? A ver, vamos a repasar qué pasa en el oxígeno. ¿Ok? Pero no desde una mirada cardiovascular, sino una mirada más del sistema respiratorio. ¿Ok? Entonces, en el ejercicio va a haber un aumento de CO2, ¿verdad? Porque vamos a estar hiperventilando. Entonces, también va a haber un descenso de pH. ¿Por qué? Porque en el ejercicio sabemos que vamos a producir más ácido láctico, ¿no? No vamos a irnos por el vía de glucólisis o glucosa, sino para el lado de ácido láctico. Entonces, luego vamos a ver que va a haber aumento de la temperatura.
¿ok? Y también vamos a ver que aumentó de 2 3 eh, bifosfoglicerato. Ahora, eh, esto va a generar que haya, bueno, como dice, va a favorecer más que nada el efecto Bohr, que en este caso va a describir cómo es que el pH y el dióxido de carbono van a afectar la afinidad de la hemoglobina por oxígeno. Y esto más que nada ocurre en tejidos, ¿verdad? Porque ya el efecto Haldane, que está encostado como podemos ver aquí, voy a señalar ya porque están perdidos. El efecto Haldane de aquí lo vamos a usar más en la parte de desviación, claro, en la parte de desviación a la izquierda, en los pulmones, ¿verdad? Entonces, lo que habla el efecto Bohr más que nada es que tiende a favorecer el CO2 y generar más acidez. Y el hecho de que haya menos CO2 va a generar que sea medio más alcalino, ¿verdad? Entonces, en relación, el efecto Bohr, más que nada, va a enfocarse en el CO2, ¿ok? Y cómo, en ese caso, el oxígeno, como que ven como enemigo el oxígeno, ¿verdad? Y el CO2 como que dice, ¿sabes qué? El oxígeno es el que está fastidiando al CO2 y es el que genera que haya... Espera un momento. No, no, es al revés, perdón. En este caso, que hablas como el CO2 y el pH, en este caso más ácido, va a generar eh, una menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, o sea que lo ve de manera como enemigo al CO2, ¿verdad? Y en este caso, el caso contrario es el efecto Haldane, que va a describir cómo es que los cambios en el oxígeno sanguíneo van a alterar el transporte de CO2. Ahora, el punto de todo esto era graficarles también cómo es que sucede esto, porque eso es muy importante, ¿no? Porque aquí también van a ver sobre todo cómo interactúa el oxígeno y el CO2 también en el alveolo. Así que comencemos. A ver, em, sabemos que en este caso, vamos a dibujar de rojo nuestro arteria y aquí vamos a dibujar nuestro alveolo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? En este caso va a entrar el oxígeno, ¿verdad? Acá tenemos el O2. ¿Y quién va a estar aquí? Acá tenemos que va a estar, a ver, acá va a estar el CO2, ¿ok? Ya. Entonces, para comenzar debemos entender un proceso importante, muy importante, fundamental, que es cómo el CO2 entra, ¿verdad? De los tejidos como tal, o cómo se disocia, ¿verdad? Porque en este caso el CO2, vamos a ver, CO2 más, en este caso agua, va a generar ácido carbónico. Acá tenemos ácido carbónico. Y el ácido carbónico como tal se va a disociar como hidrógeno y bicarbonato, ¿verdad? Ya. Entonces, por un lado tenemos el proceso simple que, bueno, yo diría que ocurren simultáneamente, ¿no? Que es el mismo hecho de que al momento de que entra el oxígeno, como en este caso, en esta parte, van a tener mayor afinidad por el oxígeno, va a generar que una vez que entre el O2, acá tenemos, ay, vamos a poner otro color, el oxígeno, el CO2 sale, ¿verdad? Esa es la parte fácil.
Pero también tenemos que verlo por un lado metabólico, porque en ese caso, vamos a verlo aquí, tenemos que el CO2, a ver, un minutito, please. ¿Me escuchan, verdad? A ver, un minuto. Voy a tomar agua, denme un segundito, por favor. Perdón, chicos, me sentía un poquito mal por la garganta. Ya, ahora sí, sí. Disculpen, de verdad, disculpen. Ok, continuando. Bueno, una vez que entre el oxígeno, acá tenemos, ya vamos a ponerlo en negro. Una vez que entre el oxígeno, em, acá está, ¿verdad? Entra el oxígeno. Y una vez que entra el oxígeno, en este caso la hemoglobina, va a hacer que salga, en este caso, el hidrógeno, ¿verdad? Y como sabemos, el hidrógeno más el bicarbonato, hidrógeno más bicarbonato, al final va a generar ácido carbónico, ¿verdad? Vamos, ácido carbónico. Y por medio de la anhidrasa carbónica va a generar, en este caso, que se disuelva en CO2 más, en este caso, agua, ¿verdad? Entonces el agua se va a liberar y el CO2 va a tender a salir. Bueno, ¿qué más? Mm, ya, siempre tengan en cuenta que, por ejemplo, em, siempre que haya mayor CO2, va a ser igual a una menor pH. Y siempre que haya un menor CO2, va a ser igual a un mayor pH, ¿no? Esto ocurre, por ejemplo, cuando este, mm, bueno, aquí ocurre más que nada cuando hiperventilas, va a generar, va a generar alcalosis, ¿no? Entonces, y de esta manera también va a generar acidosis. Pero siempre recuerden que en este caso, por ejemplo, cuando sale el hidrógeno, va a tender a generar un medio ácido, ¿verdad? Pero el medio ácido va, en este caso, como que en contra del CO2. Entonces, el CO2, digamos que no le gusta el medio ácido, así que va a tender a liberarse. Ujú. Ya. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a ir a lo siguiente, que son los vasos de irrigación. Ya en esta parte vamos a adentrarnos más en, objetivamente, en la parte de perfusión y ventilación. Ok, vamos a ver que la relación entre los vasos de irrigación y los alvéolos van a ser directamente proporcional. Pero ¿qué va a pasar? Ya, acá vemos que van a estar los alvéolos y acá va a estar en este caso un vaso de irrigación, ¿no? Entonces, no sé que en reposo el volumen pulmonar va a ser bajo, ¿verdad? El volumen pulmonar va a ser bajo en reposo. Entonces, los alvéolos y los vasos de irrigación pulmonar van a estar comprimidos. ¿Por qué? Porque la resistencia, eh, sí, la resistencia vascular pulmonar es
alta. ¿Entienden? Entonces, como la resistencia pulmonar en este caso va a ser alta, va a generar que todos estos de aquí estén mucho más comprimidos. Mm, ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando hay inspiración? ¿Verdad? El diafragma se va a mover hacia abajo, la pared del tórax se extiende, pero en los alvéolos, más que nada, van a ser forzados a insuflarse, ¿verdad? Y el insuflarse, ok, al insuflarse va a generar que estén esos mucho, 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 mucho más grandes. ¿No? Van a tender a extenderse, ¿no? Para que pueda entrar el aire. Entonces, los vasos sanguíneos van a ser mucho más distensibles y se van a insertar mucho más en el tejido pulmonar, ¿ok? Entonces, la dilatación de los vasos sanguíneos va a provocar que, en este caso, la resistencia vascular pulmonar caiga y el flujo, en este caso, se incremente, ¿verdad? Véanlo en este caso como si eh, la resistencia fuera como todo el borde de acá. Entonces, cuando haya mayor presión, en este caso, eh, hacia los alvéolos, como pueden ver aquí adentro de los alvéolos, por así decirlo, bueno, ya lo explicado de esta manera, pero va a estar siempre los vasos de irrigación. Entonces, va a ser directamente porque tan pronto haya mayor resistencia vascular, los alvéolos van a estar más comprimidos. Entonces, esos vasitos que están ahí entrecruzados por eh, los alvéolos van a estar mucho más comprimidos también, ¿ok? Ok. Ahora vamos a ver el coeficiente de ventilación y perfusión. Bueno, en este caso nos vamos a enfocar un poquito esta parte de aquí, en los capilares y los alvéolos, ¿verdad? Y vamos a ver que ahí está, ya. El flujo sanguíneo y el volumen pulmonar van a ser inversamente proporcionales, ¿verdad? Vemos que el flujo sanguíneo, ¿por dónde va? Por los capilares, ¿verdad? Y el volumen pulmonar va referido a los alvéolos, ¿ok? Eso está más fácil. En este caso vamos a ver que aquí van a estar los alvéolos, ¿verdad? Entonces, cada vez que los alvéolos eh, tiendan a aumentar en este caso de volumen, van a generar que esos vasitos, bueno, esos capilares, no son vasos, o sea, porque los vasos están como que por aquí adentro, ¿no? Entonces, y son directamente proporcionales. Entonces, en este caso, los capilares que están a su costado, por así decirlo, eh, van a estar mucho más comprimidos. ¿Entienden? Así que cada vez que haya mayor volumen pulmonar, los capilares van a estar más comprimidos y no va a haber tanto flujo sanguíneo, ¿verdad? Entonces, cuando haya mayor flujo sanguíneo es cuando haya menor volumen pulmonar, ¿verdad? Que eso va a pasar más que nada en la expiración. Luego tenemos aquí el gráfico, más que nada que es como en U, del efecto de la dilatación de un vaso de irrigación y el efecto de compresión capilar, ¿no? Acá tenemos la resistencia vascular y el volumen pulmonar, ¿verdad? Que en este caso, en el vaso de irrigación, cuando haya eh, mayor, en este caso, resistencia vascular, va a haber, claro, cuando la resistencia vascular sea menor, va a haber, en este caso, mayor volumen, ¿verdad? Porque esto va para acá. Entonces, claro. Ujú. Entonces, cuando haya, en este caso, mayor resistencia, va a haber menor volumen, y cuando haya mayor volumen pulmonar, va a haber menor resistencia. Mm, ok, entonces ese es el rango normal, ¿no? El intervalo en que deberían siempre estar. Ahora, vamos a ir más referente al coeficiente de ventilación y perfusión. Y vamos a ver que no todas las zonas van a estar irrigadas igual, ¿verdad? Acá tenemos un pulmoncito. Así que vamos a ver
que va a haber tres zonas, ¿verdad? A ver, me parece que yo lo he detallado más adelante. Ya, aquí se detalla mejor, ¿verdad? Pero teoría vamos a ver, porque eso ya es parte en conjunto, ¿verdad? Del coeficiente de ventilación, pero ahorita solamente estamos viendo la parte de irrigación. Así que va a haber tres zonas, ¿verdad? El ápice, la zona intermedia y las bases. En este caso, zona uno, zona 2, zona 3. La gravedad, en este caso, la presión atmosférica, ¿verdad? Que va hacia nosotros, hacia, en este caso, eh, la vía terrestre, va a ejercer sobre nosotros esa gravedad que se ejerce, esa presión que se ejerce sobre nosotros, va a generar que al momento que, en este caso, se dé la irrigación tienda primero a darse en mayor proporción en la zona 3, ¿verdad? En la base. En una proporción intermedia en la zona 2, pero en la zona 1, conste, no es que no haya, pero va a ser mínima, va a ser lo mínimo suficiente como para que funcione en este caso la parte de los ápices, ¿verdad? Acá tenemos, ¿verdad? La presión alveolar excede la presión de perfusión y los capilares se colapsan y evitan el flujo. Ya, esto va más referido al anterior que estábamos viendo, ¿verdad? La presión alveolar excede la presión de perfusión y los capilares se colapsan o evitan su flujo, ¿verdad? Cuando hay mayor presión alveolar. Entonces, vamos a ver aquí las diferentes depresiones. ¿Cómo es que todas estas actúan en cada una de las partes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la zona uno, como ya hemos visto, en este caso, la presión alveolar va a ser mayor, entonces la presión de perfusión va a ser tanto que va a ser menor. Entonces, van a tender, en este caso, a colapsar, ¿no? Es como que la parte más sensible, por así decirlo, porque no va a haber mucha perfusión. O sea, va a haber mayor presión alveolar, pero no va a haber tanta presión como de perfusión. Más referido a la ventilación, por así decirlo. Bueno, presiones. En este caso, la presión de perfusión arterial va a exceder la presión alveolar y de tal manera que va a iniciar el flujo, ¿verdad? Entonces los capilares se van a estrechar en el extremo venular. Y en la zona 3, que más que nada es el hecho de que aquí sí se va a dar el orden correcto, ¿verdad? En el que debería de estar. Y va a haber mayor perfusión y esa perfusión va a exceder la presión alveolar, que va a estar bien, lo suficientemente bien como para que haya un mayor flujo, ¿verdad? Si ven la diferencia entre todos los gráficos que les voy mostrando, es que es el orden de estas presiones, porque mientras que el orden sea así, entre estos tres, como tal, así en ordencito, va a generar que haya mayor perfusión. En cambio aquí, o sea, en los demás que van diferentes, por ejemplo, en este cambio cambia, en este caso cambia la parte de acá, y en este también en la parte de acá, la parte de la presión arterial. Entonces, va a tender a haber menor flujo, ¿verdad? Y menor perfusión. Ya, otra cosa importante que tenemos que repasar es el shock fisiológico y los shocks anatómicos, ¿verdad? Va a haber shocks anatómicos que van a ser parte por malformaciones, por así decirlo, ya en nacimiento. Estos shocks anatómicos van a ser derivaciones, bueno, también se llaman derivaciones de derecha a izquierda, derecha a izquierda. Como sabemos, la saturación de oxígeno no está al 100%. Y es porque sí hay una parte que se genera un shunt en el que va a haber partes de la sangre venosa que se van a ir directamente a la vena pulmonar, ¿verdad? Eso, por ejemplo, eh, depende, ¿no? Pero mayormente se da en las arterias braquiales. Y bueno, en fin, el punto es entender que el shock fisiológico va a ir más referido a enfermedades, ¿ok? Como atelectasia, neumonía, pero el shock anatómico va más referido a malformaciones, como fístula, defecto del tabique auricular.
Ahora, respecto a la mecánica pulmonar, ya. Aquí vamos a ir más referente a cómo es que ingresa, ¿verdad? Y cómo es que estos, se acuerdan que ya he mencionado que aquí van a interactuar tanto las moléculas, en este caso de oxígeno, como las moléculas de CO2, y va a generar que se reduzcan un poquito más, ¿verdad? Porque si ven el CO2 aquí, al momento de ya salir, ese es el CO2 que ya ha sido utilizado por los tejidos, que ese residuo, ¿verdad?, del metabolismo, al momento de salir, se va a encontrar con el oxígeno. Y al encontrarse con el oxígeno, el CO2 que está aquí en el alveolo va a disminuir a 40. Y de la misma forma, el oxígeno que había entrado en este caso, que era 150, se va a reducir a 100, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es bueno, no el porcentaje, sino la cantidad que va a entrar de oxígeno, en este caso a la vénula pulmonar, es 100 y sí, solo eso. Bueno, más que nada es para detallar, ¿no? Cómo es que funciona la mecánica pulmonar eh, y todo este proceso, ¿verdad? Recuerden que ciertos datos importantes que deben de tener en cuenta es que la arteria como tal, en su transcurso de ir desde aquí a aquí, va a recorrer por lo menos unos entre 5 a 7 alvéolos y va a generar tanto la dilución de este CO2 como la entrada, ¿no? En este caso, de oxígeno. O sea, va a pasar por todos esos en más o menos 0,75 segundos. Ok, así que ténganlo en cuenta porque sí lo he visto bastantes en exámenes. Y bueno, tenemos que, como dato extra, que la circulación pulmonar es profundidad. Ahí está. Ah, no, no las puse. Bueno, la circulación pulmonar es profundidad con 5 litros por minuto de sangre. Y la insuflación pulmonar induce a 4 litros de aire dentro de los focos alveolares. Y que la ventilación, perfusión, en este caso, eh, va a ser de 0,8 más o menos. ¿Ok? Entonces, bueno, debería ser más o menos esto. Acá tenemos la parte de hipoventilación e hiperventilación. Esto más que nada lo hemos estado viendo cuando les mencioné en la parte de transporte de gases, pero bueno, vamos a repasarlo de todas formas, ¿verdad? Nos dice, la hipoventilación hace que el PCO2 se eleve y el PO2, que en este caso es la presión de oxígeno, caiga, ¿verdad? ¿Dónde está? Acá está. El PCO2 cuando esté aumentado, no, en hipoventilación, acá está claro, en hipoventilación tenemos que el PCO2 va a tender a elevarse y el PCO2 va a caer, ¿verdad? Y en hiperventilación va a tener el efecto contrario, ¿verdad? Porque en este caso el PCO2 va a tender a disminuir y la presión de oxígeno va a tender a aumentar. Eso también tiene que ver con la acidosis y alcalosis, ¿verdad? Como ya le habíamos detallado. Efecto de obstrucción en ventilación o perfusión. Ay, Dios. Ok. em, mm, ya, creo que sí vamos a ir primero con esto. La ventilación alveolar, la perfusión, va a tender a cero. Recuerden, ¿se acuerdan que les dije, verdad? Tiene que ser siempre normal. Y lo normal es de 0,8, ¿verdad? Así que vamos a primero el normal para ver tanto cuando se encuentra en cero y cuando se encuentra en infinito, ¿verdad? Ya. Recuerden que siempre es, en este caso, ¿verdad? Matemáticas, siempre que la perfusión se encuentre en cero, va a ser igual a cero.
¿verdad? Y siempre que haya por lo menos un uno en perfusión, este va a tender, o mayor va a tender a ser infinito, ¿no? Y bueno, y bueno, entonces tenemos que lo normal es que en este caso la ventilación alveolar y la perfusión más o menos esté entre 0,8, ¿verdad? El efecto, ¿no? No, bueno, la regulación, ¿no? El vínculo, ¿no? Entre esos dos tiene que ser entre 0,8. Entonces, el intercambio gaseoso se completa en el tercio inicial capilar, ¿verdad? 3 se va a completar en esta parte de acá. Y lo normal es que esté esto, ¿verdad? Tanto que ingresa, y una vez que ingrese, va a estar el oxígeno en 100 y el CO2 en 40, ¿verdad? Y esto se va a difundir, este va a salir, el CO2 va a salir y el oxígeno, en este caso, va a entrar. Ya. Pero, ¿qué pasa en una obstrucción vascular? En una obstrucción vascular, el oxígeno no entra, ¿verdad? Se mantiene en 40 y el CO2 no sale, o sea que se mantiene en 45. Como ejemplo, tenemos el embolismo pulmonar, que también en parte se va a ver influido en la siguiente hoja, que es en la parte de ventilación y perfusión, cuando veamos, veamos que esta ventilación y perfusión esté alta o baja, bueno, sobre todo baja, creo. Uy, vamos a ver que se va a generar como si fuera obstrucción vascular, pero va a generar sí, embolismo pulmonar. Y en la parte de obstrucción de las vías respiratorias, eh, tenemos que el coeficiente, en este caso, de la ventilación alveolar entre la perfusión va a ser de cero. ¿Y por qué se va a generar esto? Porque el contenido gaseoso va a permanecer sin cambios durante el paso a través del capilar. En este caso, el problema no va a ser la arteria, porque la arteria va a estar muy bien. El problema va a ser que no va a poder entrar, en este caso, el oxígeno. Y todo lo que se va a tener nada más va a ser, en este caso, el CO2 y el oxígeno que ha salido de la arteria. Y esto se genera en el tapón de moco, por ejemplo. Ok, algo más que falta agregar. Bueno. Y por último, es la parte del coeficiente de ventilación y perfusión, ¿verdad? Como ya hemos visto, y se les estaba señalando. En teoría, cuando el aire ingresa, cuando más aire llega a los alvéolos, en este caso, eh, ok, va más referente al hecho de que la ventilación se va a referir a qué tanto aire va a llegar a los alvéolos y la perfusión en qué tanto porcentaje de sangre va a pasar por los alvéolos. Entonces vamos a tener tres zonas, ¿verdad? En este caso, lo mismo, ¿verdad? Vamos a ver que en la zona 3 va a estar más profundidad que en la zona 2. En la zona 2 va a ser una intermedia, en la zona 1 va a tender a poder colapsar, o sea, va a ser más sensible. Estos son los gráficos, este es el Guyton. Entonces, vamos a ver que todo esto se va a vincular bastante con lo que ya hemos visto antes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el coeficiente de ventilación y perfusión va a estar en cero, ¿se acuerdan? Siempre que el PCO2 esté en 40 o, no, la presión de oxígeno esté en 40 o la presión de dióxido esté en 45. Bueno, eso es lo que más o menos hemos estado detallando, ¿no? Y en este caso, cuando la presión de oxígeno vean que está en 150 y la presión de dióxido está en cero, va a ser cuando tienda a estar en punto, ¿verdad? Pero ¿por qué se genera esto? Vamos a ver. Es porque en la zona 1, los ápices del pulmón, los ápices del pulmón eh, van a tender a van a tender a ser mayores de uno. Entonces, eh, va a haber mayor ventilación que perfusión y bueno, va a haber más aire que sangre
eh, iba, bueno, desaprovecharse en este caso eh, algo de oxígeno. Eso está mal. Ok. Mm, 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 mm. En este caso, simplemente va a haber mayor aire que sangre. Y en la zona 2 que es la parte media, vamos a ver que va a haber un equilibrio adecuado, ¿verdad? Esa es la parte donde supuestamente eh, está todo bien, que es lo normal que debería de estar siempre, pero vemos que es diferente porque no siempre se va a dar eso, ¿verdad? No siempre se va a dar el hecho en todo el pulmón que todo va a tener la misma en este caso perfusión. Y eso es muy importante, saber más o menos cuál es la perfusión de cada una de las partes o segmentos, en este caso del pulmón. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa en la tuberculosis? En la tuberculosis, bueno, más adelante, tal vez cuando lo vean, van a ver que los microbios, en este caso las bacterias, van a tender a depositarse en ciertos lugares dependiendo de si son, en este caso, aerobias o no, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es más que nada la importancia, ¿verdad? También teniendo en cuenta que siempre que en este caso haya un, una desregulación, ¿no? En este caso el coeficiente de ventilación, que siempre en este caso se debería mantener en esta forma, va a tender en este caso a haber embolia o tapón de moco, ¿verdad? Y bueno, tenemos, como ya hemos mencionado, que en la zona 2, que va a ser la media, va a mantenerse el equilibrio adecuado, ¿verdad? Y va a haber tanto una buena proporción de intercambio gaseoso y va a ser mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque va a haber mayor ventilación y va a haber también un buen porcentaje de perfusión. Y en la zona 3 que son las bases, donde se va a ver que va a ser en este caso menor a, claro, en este caso, la ventilación, ay, me confundí. En este caso, la ventilación y perfusión, ¿verdad? Ya, aquí me confundí. Siempre que esto esté en cero, mm, siempre que esto vaya o tienda a cero, va a ser infinito, ¿verdad? A cambio, va a ser al revés. Siempre que el eh, numerador esté en cero, esto va a tender a ser cero también, porque no va a haber con qué dividirlo, ¿verdad? Y bueno, más que nada va en esto, ¿no? Y por eso es que aquí, por ejemplo, en la parte de este, ay, vamos a borrarlo para que se pueda ver mejor. Por eso es que aquí, cuando hay, bueno, eso es más que nada, eh, cuando la ventilación y perfusión tienden a infinito. ¿Por qué? Porque la perfusión, no hay buena perfusión, ¿verdad? Y donde es que no hay, en este caso, buena perfusión, en este caso va a ser en la zona 1, ¿verdad? Y siempre que haya problemas, en este caso de ventilación y perfusión, va a tender siempre a generarse ciertas desregulaciones o obstrucciones, ¿no? Respiratorias, que son en este caso como el tapón de moco, y siempre que en este caso haya, sí haya en este caso, sí haya en este caso el porcentaje eh, de ventilación, pero no haya ese porcentaje, no siempre que haya en este caso el porcentaje de perfusión, pero no haya como tal suficiente ventilación, va a tender en este caso a el embolismo. Ujú. Y eso es todo, chicos. Yo les diría que más que nada, igual les voy a pasar el PPT, pero más que nada traten de repasar cuándo es que se da estos mecanismos y las enfermedades. ¿Qué tipo de desregulación en este caso de la ventilación perfusión puede generar, por ejemplo, la absorción, ¿verdad? Vascular. En este caso hemos visto, bueno, puede generar embolismo. En este caso hemos visto la obstrucción vascular y lo mismo en el tapón moco, hemos visto que se genera más que nada por la obstrucción, ¿verdad? Y siempre recordar, en este caso, las cifras, ¿verdad? Porque siempre vienen en problemas. Y
Eso es todo, chicos. Muchas gracias. En este caso, Cenepa y a Wendy, en este caso, por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes. Y espero les vaya bien en sus próximas evaluaciones. Muchas gracias, Ana, por tu exposición. Gracias también por las buenas vibras, igualmente ustedes. Ha sido una excelente exposición, muy bien explicada. Y ya más tardecito pasarás tu PPT para que los chicos puedan leerlo y estudiar de ahí también. No sé si los chicos tienen alguna pregunta o ya acabaría ahí. Ya, chicos. Entonces, muchas gracias. Esperamos verlos de nuevo y poder contar con ustedes para otra exposición. Y ya, creo que ahí cerraríamos todo. Gracias, chicos.